alien race to come down and threaten us. Perhaps we need some outside universal threat. Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Bien, estamos de regreso y bueno, estamos hablando sobre el tema de la discriminación y hemos ya tocado algunos puntos, pero creo que es importante saber, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué grupos son los que están identificados? Mira, hay una encuesta que se llama la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, y nos habla de 40 grupos que son altamente discriminados. Te voy a señalar los 5 primeros por cuestión de tiempo. Ajá. Nos señalan a los grupos indígenas, es decir, los de origen étnico, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas de piel o de tez morena, personas con situaciones económicas limitadas, adultos mayores, personas con VIH, y de ahí seguimos la lista, pero son 40 los grupos que son altamente discriminados. Mi pregunta sería, ¿qué tanto de la población encaja en cualquiera de estos puntos? Si pudiéramos tener ahorita acceso a la lista, la tuviéramos enfrente de nosotros, ¿cuántas personas que conocemos las podríamos acomodar en alguno de los grupos? Fíjate, por mala suerte, y lo digo así, si soy morenito, si soy de un grupo indígena y además tengo VIH, entonces imagínate, ya no en uno, sino en 3 grupos. Sí, grupos. en 3 grupos. Ya tengo un 30%. Si tengo sobrepeso es otro 4, si no voy a la escuela ya son 5, y así seguimos. Sí, si tengo una religión de la que no es la católica, que es la mayoritaria en este país. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante, por lo que hace a la religión. En muchos de los pueblos, o muchas ciudades incluso, en los lugares en donde no se profesa la religión que profesa el común, ajá, hay una discriminación terrible. ¿Sí? Son perseguidos, son señalados, es una discriminación religiosa. No, y ahí todavía estamos yendo peor, porque esos sectores o pequeñas poblaciones tienen sus propias reglas. Claro. Que no van de acuerdo a la Constitución. Claro, no. Entonces, para poder siquiera entrar al tema legal de la discriminación, ha de ser tremendamente complicado. El acceso a la discriminación es complicado aquí y en muchas partes del país, no es tan fácil como el acceso, pero en estos casos que tú señalas, la costumbre priva por encima de la ley. ¿Sí? La costumbre resulta ser más fuerte. No nos dan como la opción de poder acudir o accesar a los medios, simplemente hay un rechazo social directo en contra de la persona que no profesa la misma religión y eso la separa. Eso... Pues simplemente cada vez que hay elecciones y surge este tema de las mujeres para votar. Claro. Y a lo mejor van a votar, pero votan lo que los maridos les dicen. Claro, tristemente. Esa es una violación hacia los derechos políticos de las personas. El señalar, el estigmatizar hacia algún partido político, eso está prohibido. No se puede hacer y no se debe. Pero ¿cuántas veces lo vemos? Que la misma familia dice vamos a votar por determinado partido y es como vamos en grupo, o sea, vamos todos y aguas donde tú tengas una idea distinta o donde quieras hacer otra cosa, porque realmente eres señalado. No vaya a ser un partido de izquierda, porque entonces eres señalado como el izquierdista, el revoltoso, y ya señalamos, ¿no? Tú eres de este grupo. Pero si eres el educado, perteneces a este partido. Me explico, es una trascendencia importante porque nos afecta y no nos damos cuenta. Yo creo que si alguien se pusiera a redactar un libro sobre las diferentes clasificaciones que hemos hecho en este país, no terminaría, sería todo un tema de enciclopedia completa. Sí, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, todo queremos ponerle nombre y queremos categorizarlo para ubicarlo según nosotros mucho mejor, cuando la realidad es que no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo hacia determinada persona. Y creo que hay frases que tú rescatas de las familias que son misóginas, pero son discriminativas, por ejemplo, hacia la mujer, o hacia una religión determinada, o hacia grupos determinados. Y hay frases que dicen que las escuchas mucho, es que hasta en perros hay razas. Sí, claro. Y es que hay diferencias, y ya estás armando ahí no somos iguales, ¿no? Claro. No somos iguales porque nadie es igual al otro, no hay réplicas de seres humanos. Claro, podríamos decir que somos diferentes, todo mundo somos diferentes. Hay una cosa bien importante que acabas de decir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a muchas mamás o papás que les dicen cásate con un güerito o con una güerita para mejorar la familia? ¿No? Y ya descartamos por completo a las personas de tez morena. Volvemos a lo mismo. Entonces ya, aunque el güerito sea muy malo, pero pues es güerito, cásate con él porque vas a tener acceso a mucho mejores cosas para que tus hijos salgan bonitos, para que tus hijos todo esto, afectando ya
¿no? La propia identidad de la persona al señalarle con quién se tiene que casar. Sí. Increíble. Es increíble, pero todavía ocurre, y ocurre muchísimo. Y lo peor de todo, que no nos hemos dado cuenta que existe, lo damos como ya una actitud tan normal, otro tan pasajera, que lo dejamos pasar, claro, lo dejamos pasar, y realmente tenemos que poner mucho énfasis en atacar la discriminación, porque del 46% de las personas que han sido discriminadas, solamente el 4% lo denuncia. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ningún tipo de defensa, no tenemos medios, no tenemos nada actualmente como sociedad para ir y denunciar estas conductas, que actualmente en el Distrito Federal ya es un delito y está tipificado como tal. Y yéndonos prácticamente, ¿qué hacemos? Yo soy víctima de la discriminación en alguna forma, ¿y qué debo hacer? Mira, puedes acudir a la CONAPRED o a la COPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación a nivel nacional, y tenemos una en el Distrito Federal. Tú puedes ir y presentar una queja. ¿Dónde se encuentra? O una reclamación. ¿Ubicada? Aquí en el Distrito Federal. Okay. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que si tú has sido víctima de discriminación por particulares, es decir, que tu patrón, que tu jefe, que alguna persona en la calle te haya discriminado, existen los medios legales para que tú puedas atacar esa discriminación y lo denuncies. Si es por parte de una autoridad, entonces procede una reclamación. Se le dice al Estado, oye, las personas que están trabajando contigo me están discriminando. Entonces se levanta una reclamación para que a través de ese medio puedas accesar a tener una justicia y una reparación del daño. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque al final del día, si no tenemos una cultura de denuncia, ¿cómo podemos exigir resultados? Yo creo que eso es lo que es continuo, que estamos oyendo en los medios de comunicación, pero sí es importante hacerlo. Es importante, primero que nada, que haga yo conciencia. Yo me doy cuenta de que alguien es víctima de discriminación, o yo estoy siendo víctima de discriminación, hay que levantar la mano, claro. Hay que hablar, hay que decirlo, hay que hablarlo. Además, mucha gente dice, es que cómo voy a ir solo. No, háblalo con tu familia, que te apoye tu familia para que te acompañen a levantar la denuncia, que se haga todo el seguimiento, aunque te dé flojera, porque en México somos de la flojera para todo, claro. Pero que dé seguimiento a algo, porque cuando tú hayas logrado que seas exitoso en eso, podrás decírselo a otros, claro. Y hacerles saber que no tienen por qué sufrir en silencio y quedarse así, ¿no? Fíjate que de lo que está señalando, la principal denuncia es por despidos, por sexo, edad, embarazo, salarios desiguales a trabajos similares. ¿Cuántas veces no lo hemos visto que dices, es una mujer, págale menos, sí. Es un indígena, págale menos, es una persona que no tiene trabajo, vamos a machacar el sueldo? ¿Cuántas veces no se ha visto? Y precisamente estos organismos están para atender ese tipo de quejas y poder dar una solución inmediata, y lo están haciendo a través de recomendaciones. Es importante porque sí lo están haciendo. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer los mecanismos de denuncia, podremos exigir que estas conductas sean erradicadas poco a poco de esta sociedad. Y es muy importante también, así como les decimos a nuestros hijos todas esas sarta de frases discriminatorias, hacerles ver que también si eres víctima de una discriminación y has levantado la denuncia, que sepan. Claro, y que se le dé un seguimiento. Claro, estás haciendo lo correcto. Si les enseñamos a hacer lo correcto, creo que tenemos la esperanza de, aunque seamos ahorita una generación de transición, que las generaciones futuras ya tengan esa cultura. Claro, al final del día los niños son unas semillas y nosotros las forjamos bien y les damos los mecanismos, podemos esperar que sean unos buenos mexicanos en un futuro. Pero si no lo hacemos, ¿cómo es posible que querramos hacer un cambio si nosotros mismos no lo fomentamos y no lo generamos? Claro, y es como todo en la vida, nada más te la pasas quejándote. Te quejas del servicio que recibes de una compañía, te quejas de todo, pero no haces nada. Claro. Y esos mecanismos de denuncia son los idóneos para que pongamos en marcha toda la autoridad y se pueda llegar a una solución, pues digamos, inmediata, o al menos que la podamos contabilizar y digamos, ya estamos haciendo algo, que es lo importante, porque al día de hoy lo dejamos pasar. Tenemos una actitud pasiva, que es lo que hay que evitar. Exacto. Hay que ser una sociedad activa en donde realmente denunciemos y pidamos al gobierno resultados, pero tenemos que hacerlo también nosotros. El cambio es de todos, no nada más es del gobierno, es también de los ciudadanos, para que en armonía podamos trabajar y generar unas mejores condiciones para una sociedad. Y somos seres integrales, entonces cuando este tipo de situación nos está afectando, nuestra vida se empieza a ver restringida. Claro. Nuestro desarrollo como personas, ya seamos papás, compañeros de trabajo, empieza a no ser agradable. Claro. Inclusive nos lleva hasta la enfermedad del estrés en el que estamos viviendo cuando somos víctimas de una discriminación. Si una persona sabe que está haciendo el mismo trabajo que otro, le están pagando mucho menos, claro. Pues
cuánta frustración, ¿no? Mira, la falta de oportunidades laboralmente hablando es grande. Pero si todavía, a pesar de tener las mismas características para competir, ya de entrada, por ser de un grupo, somos separados o somos segregados, tenemos una tarea doble. Entonces, la tarea de educación es principal para abatir este tipo de conductas que finalmente nos afectan a todos. Claro. Querramos o no, nos afectan a todos por estar en una sociedad que está unida, que está aparejada y que si algo malo pasa, en automático las demás fichas se van a ir cayendo. Este es un dominó, es un efecto... Sí. Esto que mencionas es muy cierto, o sea, si yo hago una modificación para bien, va a haber un efecto positivo. Exactamente, hay una réplica. Y si luego para mal, igual. O sea, y si yo permito que me hagan a mí, le van a hacer al que sigue. Exactamente. Y así sucesivamente, si aquel que sufre una discriminación se calla, van a discriminar al que está atrás y al que sigue y al que sigue, y es la historia que tenemos, por eso tenemos los problemas que tenemos. Fíjate que un grupo de los que ha peleado más y ha levantado más la voz son el grupo de las mujeres. Las mujeres nos han demostrado con mucha valentía que se han enfrentado hacia todo el bagaje históricamente que traen encima para lograr la defensa de sus derechos. Sí, es bien llamativo como mujeres indígenas, además. Claro. En ciertos pueblos donde esos usos y costumbres están bien marcados, se han levantado y se han unido. Y han hecho cambios interesantes. Han hecho cambios que han resultado en verdaderos cambios de paradigma y de costumbre. Son bien interesantes, pero es el grupo que yo veo con más, que ha levantado la mano más fuerte para la defensa de sus derechos. Sí. El grupo de los LGTB también es otro grupo muy activo que ha estado tratando de levantar la mano por la defensa de sus derechos. ¿Cuál es el grupo que vemos que no levanta la mano? Pues evidentemente el de los niños. ¿Y por qué no lo levanta? Porque generalmente los niños siguen a lo que dicen los papás. Exacto. Si un niño dice, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, y el papá dice, no, lo siento, yo soy el papá y yo soy el que manda y por tanto sigues lo que yo te digo. Entonces vuelvo a lo mismo, el llamado es para los papás, para cambiar la forma de que educamos a nuestros hijos, porque en esa medida podemos cambiarle y darles oportunidad a ellos de ser un grupo que no es escuchado, tengan una voz para poder dictar lo que ellos consideren prudente. Vamos a ir un corte y regresamos con este tema de los niños, porque creo que es un tema que a todos nos debe llamar mucho la atención y debe ser un foco rojo.